Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo Movimiento en dos dimensiones. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. El ejercicio es un ejemplo correspondiente al capítulo 4 del libro Circuit, edición número 7. Una esquiadora deja la rampa y se desliza en la dirección horizontal con una rapidez de 25 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. El plano de aterrizaje bajo ella cae con una pendiente de 35 grados. La pregunta: ¿dónde aterrizará en el plano? Aquí tenemos la esquiadora. Sale disparada de la rampa con una velocidad horizontal, es decir, haciendo 0 grados con el eje de las X y formando un ángulo de 35 grados con la visual donde ella va a caer en este punto. Bueno, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. Recuerden que este movimiento en dos dimensiones va a tener una componente en X y una componente en Y. Vamos a tomar como sistema de referencia, es decir, el origen de coordenadas aquí, donde sale disparada la esquiadora con respecto al movimiento. Las ecuaciones que se van a utilizar aquí, ecuación número 1, es que para X va a ser igual a la velocidad inicial de X por el tiempo. Recuerden que el movimiento en X es constante y el movimiento en Y es un movimiento variable. Recuerden que el movimiento de un proyectil es un movimiento compuesto de dos dimensiones, de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, donde el horizontal siempre la partícula, en este caso la esquiadora, se mueve con velocidad constante, mientras que en el eje de la Y la velocidad va variando a medida que el cuerpo se está moviendo. Para el eje Y tenemos entonces que Y va a ser igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Recordando que la velocidad inicial para X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma con el eje de las X, y observamos aquí que el ángulo que forma con el eje de las X, el ángulo θ, es 0 grados. Entonces nos queda que la velocidad inicial de X va a ser igual a 25 metros por segundo por el coseno de 0, y esto me va a dar exactamente igual a 25 metros por segundo. Mientras que en la velocidad inicial en el eje de las Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que forman. Recuerden que el ángulo que forman con la horizontal es 0 y el seno de 0 es 0, y por lo tanto la velocidad inicial de Y va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora vamos a transformar la ecuación 1 y la ecuación 2. Porque la pregunta es: ¿dónde aterrizará en el plano? Es decir, debemos de ubicar el punto X y Y aquí donde cae la esquiadora. Vemos entonces que las ecuaciones se transforman de esta forma. Vean, 25 por T y Y va a ser igual a menos 4.9 por T al cuadrado. Vemos entonces por qué es 4.9. Recuerden que la gravedad la estamos tomando como 9.8 y es negativo porque estamos tomando el valor negativo para la parte vertical dirigida hacia abajo. Y 9.8 entre 2 me da 4.9 y me quedan entonces estas dos ecuaciones. Vemos entonces que el punto donde va a aterrizar la esquiadora vamos a llamarlo XF y YF, es decir, esto va a ser mi YF y esto va a ser entonces mi XF. Viendo entonces el triángulo, observen, vean, nos va a quedar que XF va a ser igual a 25T y YF va a ser igual entonces a menos 4.9 por T al cuadrado. Vamos a colocar entonces esos subíndices, observando entonces que el ángulo que tenemos aquí es de 35, que va a ser exactamente el mismo ángulo que tenemos aquí. Observen. Bien, desarrollando, observen entonces, vean, vamos a llamar entonces esto YF
y vamos a llamar esto XF. Aplicando los principios de la trigonometría, recuerden que el coseno, en este caso de 35, va a ser igual al cateto adyacente, que es X sub F, dividido entre la hipotenusa. Y me queda entonces que el coseno de 35 o X sub F va a ser igual a D por el coseno de 35. Algo parecido va a ser con Y sub F, va a ser igual a D por el seno de 35. Recuerden que si X es con el coseno, Y sería entonces con el seno. Ahora, vemos entonces que X sub F va a ser igual al coseno de 35, que es 0.819 multiplicado por D, y Y sub F va a ser igual a el seno de 35, que es 0,574 multiplicado por D. Así, nuestras ecuaciones 1 y 2 nos quedan de esta forma. Vean, la ecuación 1, donde está X sub F, voy a colocar el valor de 0.819 y lo colocamos aquí y lo igualamos a 25D. Igualmente Y sub F, pero recuerden una cosa, vean, nos da menos 0.574D igual a menos 4D al cuadrado. ¿Por qué coloqué aquí negativo? Recuerden que el sistema de referencia se tomó aquí, en este es el origen. Es decir, todo para aquí abajo, para Y, va a ser negativo. Por eso es que he colocado aquí el valor de Y, cuando lo coloqué aquí en la ecuación que tenemos aquí, en la ecuación 2, lo coloqué con valor negativo porque, como le dije anteriormente, los valores de Y, a partir de este punto hacia abajo, son negativos. Vean, aquí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿verdad?, de dos incógnitas que son D y T. Pero queremos hallar la ubicación, es decir, ¿dónde hay que hallar entonces a X sub F y a Y sub F? Pero para hallar a X sub F y a Y sub F necesito encontrar a D. Por lo tanto, observen, vean, desarrollando esto, agarren lápiz y papel y encuentren el valor de D. Eliminen T, despejan T de aquí, lo introducen en la ecuación de aquí abajo. Ustedes lo pueden hacer de muchas maneras o dividiendo miembro a miembro. Usted buscará entonces el método más elegante y más sencillo y que ustedes dominen más para hallar el valor de D. El valor de D encontrado debe tener un valor de 109 metros. Por lo tanto, X final va a ser igual a 8.9 metros y Y final va a ser igual a menos 62.57 metros. Bueno, y esto era lo que se quería determinar. Bueno, no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Su contribución es importante para mantener el canal a flote. Gracias y espero que este problema les sirva de mucha ayuda en los problemas venideros correspondientes a este capítulo. Gracias.